¿Te gustaría llevar tus dibujos realistas al siguiente nivel? Pues quédate, hoy te decimos cómo. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos una vez más al canal, muy contento de que estén por acá. Muchachos, y hoy es rápido y sencillo. Hoy les traemos un tutorial de cómo dibujar a Yasuke, ese legendario samurái que próximamente estará saliendo en Assassin's Creed Shadows. Así que, muchachos, les estaremos dejando unos consejos, unos tips, sobre todo a la hora de dibujar la armadura, que les podrán servir para que ustedes también mejoren sus dibujos realistas, y si quieren replicar el mismo dibujo, también les ayudará a facilitarles el proceso de creación del mismo. Así que, muchachos, sin más que decirles, nos vemos en el video. Y bueno, muchachos, estaremos dividiendo nuestra hoja de 9 por 12 pulgadas en 3 columnas y 4 filas por igual. En el cuadrado número 5 estaremos comenzando a ubicar lo que es a bocetar la cara, y en el número 2, donde vendría siendo la parte central del casco, en el número 1 y el número 3 estaremos haciendo lo que vendrían siendo los cuernos del casco. En el cuadradito número 6 estaríamos ubicando lo que viene siendo parcialmente la hombrera, el protector del hombro que tiene este personaje, y comenzaríamos a dar paso a detallar un poco lo que viene siendo el casco. Estaremos haciendo ciertos detalles y delimitando aquellas zonas que posteriormente nos ayudarán para el coloreado. Continuaremos ubicando bien los ojos, la nariz y la boca dentro del recuadro número 5 para continuar con estos laterales que tiene el casco, para que así nos quede bien proporcionados. Haremos un poco de detalles. Todos estos detalles, muchachos, recuerden que son los que nos van a ayudar después a la hora del coloreado. En la esquina superior del cuadrado número 4 estaremos haciendo lo que es la otra parte del lateral del casco, y ya comenzaremos a dibujar lo que viene siendo los cabellos y el cuello en el recuadro número 5. Pasaremos al recuadro número 6 para marcar bien ese protector de hombro, e iremos bajando en diagonal hacia el cuadrado aproximadamente el número 8 debajo del número 5. Igual que hicimos anteriormente, estaremos dando los detalles para que de esta manera ya poder ubicar lo que viene siendo el tejido de las X. Como pueden ver, primero lo hice muy grande y no me convenció, por lo que volvimos a repetirlo, esta vez un poco más pequeño, para que cupieran todos los detalles. Marquen bien las X y su posición donde van, para posteriormente pasar a la parte superior, donde dibujaremos por encimita lo que viene siendo ese diseño de esas venas doradas que tiene esa parte de la armadura. Ya los demás detalles se los daremos después. Una vez terminado esto, pasaremos a hacer lo que viene siendo esa parte de perspectiva del pecho, y comenzaremos a marcar lo que viene siendo la empuñadura de la espada junto con la mano en el cuadrado número 4 y número 7. Bocetaremos el protector que tiene pues la espada de este personaje, y comenzaremos igualmente a detallarlo para ir adelantando un poco el proceso. Los detalles más pequeñitos son los que le van a hacer su diferencia. Así que esmérese en el boceto, porque depende del boceto que el resultado final sea igual. Como pueden ver, seguimos perfeccionando lo que viene siendo la mano y ese mango de la espada para que quede a nuestro gusto. Borren las veces que ustedes crean que sea necesario. No se queden con el primer boceto a la primera. Aquí en el cuadrado número 7 estaremos bocetando lo que viene siendo el final del antebrazo de Yasuke, pero en la parte inferior del cuadro estaremos dibujando el lazo que abraza ese protector de la muñeca que tiene. Y de esta manera pasaremos a unir la pieza que hicimos anteriormente del bíceps con el antebrazo. Una vez terminamos aquí, vamos a volver arriba al cuadrado número 3, la parte inferior, y el número 6, la parte superior, para hacer la otra hombrera, que en este caso estará en una posición hacia atrás por la postura del propio personaje. Haremos el mango de la espada o de la lanza, en este caso, en el cuadrado número 3, y comenzaremos a dibujar la espalda en lo que viene siendo el cuadrado 6 y el 9. Comenzaremos a dar los detalles de esta sesión y pasaremos rápidamente a dibujar la cintura. Regresaremos arriba para ultimar detalles y continuaremos con la cintura, bocetando las dos espadas que le quedan a este personaje, y de igual manera que hicimos en la primera, remarcar bien los detalles tanto de la empuñadura como del protector de la mano que tiene la espada. Como pueden ver aquí, esta empuñadura de verdad me costó bastante, pues no lograba obtener
digamos, ese efecto de cuero alrededor de la empuñadura. Así que al final, después de un largo rato, muchachos, me decidí y pues decidí hacerlo a mi manera, intentando siempre recrear a la máxima fidelidad el dibujo que estaba haciendo con la imagen que tenía de referencia. De igual manera, hicimos la segunda espada. Esta fue un poco más fácil porque después de hacer dos, ya la tercera te viene saliendo casi sola, como que te aprendes el proceso, solo cambia un par de detalles. Continuaremos bocetando esa parte baja de la espalda y comenzaremos a dibujar la funda de las espadas en el recuadro número 9 y la segunda funda en el recuadro número 12. Ya llegados hasta aquí, comenzaremos a marcar las protecciones de los muslos y terminaremos haciendo lo que viene siendo el pañuelo de la cintura. Una vez terminado esto, regreso para retocar un poco la cara, ya que la boca me había quedado en una postura que la verdad para nada me gustaba, por eso tuve que regresar. Para la cota de malla, que pensé que iba a ser la parte más difícil, lo que se me ocurrió fue hacer pequeños círculos, unos del lado de otro, obviamente en una dirección, para que den la sensación de volumen y movimiento. Dado que no hice mucho detalle aquí, porque ya, como ya pueden ver, son piezas extremadamente pequeñas, que merece más la pena darle los detalles en el dibujado que en el boceto. Una vez terminado el boceto, muchachos, comenzaremos a dibujar por el primer cuerno. Les estaré dejando siempre los colores a medida que vayamos avanzando por la zona, pero básicamente es esto. En este dibujo estaremos utilizando esos colores y recuerden que los brillos más intensos siempre los estaremos haciendo con el blanco. Comenzaremos a delimitar cualquier zona de detalle. Después pasaríamos a dar un tono base para posteriormente aplicar las zonas más oscuras y con el tono base o el más claro regresaríamos difuminándolo todo para de esta manera obtener un color más uniforme. Como pueden ver aquí, ya terminamos de hacer un cuerno y vamos por la mitad de la cabeza de este dragón, quiero pensar que es, y comenzaríamos a hacer la segunda parte. Como pueden ver, aplicaríamos, detallaríamos un poquito, apenas, la verdad que detallen lo indispensable. Posteriormente den un tono medio como estamos haciendo ahora en el casco y por último agreguen la zona de más oscuridad para una vez más volver un paso atrás y mezclarlo todo. Como pueden ver, aquí estamos haciendo ya lo que viene siendo la parte más baja del casco y culminando con los detalles del bisturí de arte para sacar esos brillos o esos rasguños de este guerrero. En el otro cuerno es exactamente lo mismo. Primero marco los detalles más finos que tiene ese cuerno y una vez tengo el cuerno dibujado regreso para darles color. Muchachos, aquí este personaje va a tener por todo lo que viene siendo la espalda un reflejo rojo del fondo que posteriormente le pondremos. Por tanto y cuanto en la armadura y en el resto de las partes de la misma estaremos usando exactamente los mismos colores que utilizamos en el casco. Como pueden ver, aquí empezamos a dibujar el lateral, esa parte que tenía bastantes detalles que les había comentado anteriormente, con mucho cuidado, con la punta bien fina, una punta bien afilada. Primero yo prefiero delimitar los detalles, como pueden ver, para posteriormente comenzar a rellenarlos con los colores correspondientes. En este caso aplico el tono base y por último las zonas más oscuras. Con el borrador eléctrico resalto las zonas que más detalle llevan y paso rápidamente a continuar con los laterales del casco. Una vez terminamos la parte de los laterales, pasamos a esas piezas de protección que cuelgan al lado del cuello. Y una vez terminado esto, ya comenzaríamos con lo que viene siendo la parte del casco que cubre todo el rostro. Como pueden ver, el color dorado, muchachos, les dejo los colores con los que lo logré para que ustedes también lo puedan obtener y aplicar a cualquier dibujo que ustedes quieran hacer o lo necesiten. Y una vez tenemos ya ese casco bien dibujado y bien difuminado, como pueden ver, con ese aspecto ya que va adquiriendo metalizado, paso a dibujar las zonas más oscuras para que me ayuden a ubicar mejor los cabellos de este personaje y pasaremos con los tonos piel. Aquí es donde viene el meollo del asunto, muchachos. Asegúrense de tomarse su tiempo, todo el que necesiten, no hay prisa. Comiencen dando una capa base respetando las zonas de brillo, apliquen las sombras y siempre vayan difuminando
todos los colores a la vez con el tono más claro. Como pueden ver aquí, siempre hacemos lo mismo, excepto en algunas zonas que las sombras son supremamente fuertes y evidentes, por lo que si ya te sientes con la habilidad para hacerlo igual que yo, lo puedes hacer. Si no, siempre es mejor ir de capas suaves en capas suaves hasta lograr la saturación deseada. Para el bigote, muchachos, estuve dando un tono base, simplemente marqué por encima con un objeto, una punta que no fuera cortante, para hacer pequeñas hendiduras en el papel, y a la hora de usar el color negro quedaran esos reflejos de pelitos blancos, como pueden ver. Para los labios es exactamente lo mismo que para el rostro y cualquier parte que conlleve piel, muchachos. Siempre den la capa base, respeten las luces, porque se les va a hacer más fácil después unificarlo todo. Una vez hayan dado las sombras y vayan a unificarlo todo con el color más claro, se les va a hacer mucho más fácil. Ya con esto pasaríamos a la mano, siempre respetando, muchachos, las sombras. Y recuerden lo que ya les he dicho en otro video de la presión. La presión juega un papel supremamente importante para lograr mezclar todos los colores. Si presionamos al 100%, difícilmente lograremos dar dos tonos de colores. De lo contrario, si vamos aplicando pequeñas capas, al fin y al cabo obtendremos el mismo resultado. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, muchachos. No tengan prisa, tómense el tiempo que sea necesario. Una vez terminada lo que viene siendo la espada, como pueden ver en algunas zonas, estuvimos dándole esos reflejos rojos, rosados y naranjas que tiene por la reflexión de la luz. Pasaremos a la armadura y miren cómo comencé a hacer la cota de malla en lo que viene siendo la protección de la mano, con puro brillo, señores. Son detalles tan pequeños que merece la pena dar un color uniforme y sacarle brillos para sacar los detalles. Pasaremos a la segunda parte de lo que viene siendo la mano, en este caso el antebrazo, y las flores simplemente dibujé un círculo y de ahí las fui seccionando y sacándole los pétalos, porque ya les digo, en dibujos realistas, los que ya lo han practicado saben que los detalles lo son todos, pero claro, al llevar este dibujo a una hoja de 9 por 12 pulgadas, es muy complicado hacer ese tipo de detalles a la perfección. En este caso estuvimos utilizando exactamente los mismos colores que para el casco y para los amarillos, y se los estaré dejando en el video. Una vez tengamos esa parte y hayamos sacado todos los detalles de rasguños que tiene la armadura, pasaremos a esa cinta que envuelve el antebrazo para comenzar a hacerle sus detalles y vaya adquiriendo forma. A continuación y seguidamente pasaremos a la parte posterior del antebrazo y repetiremos exactamente el mismo proceso. En mi caso, preferí delimitar las flores primero para posteriormente aplicar, como pueden ver, la capa base y después la sombra. Y por último, lo juntaba todo con un color más claro, o como el secreto que ya les he comentado en otros videos, el difumino. Una vez tengo todo esto hecho, simplemente saco los destellos o los detalles que necesites con el bisturí de arte. Para el pecho es exactamente lo mismo, muchachos. Es repetir este proceso, obviamente según las tonalidades que van saliendo, pero es repetir el proceso una y otra vez hasta que se nos quede por defecto, por decirlo de alguna manera, inculcados en el cerebro. Y como pueden ver, ya utilizando la misma técnica también lograremos sacar las texturas de las correas o las sogas. Como les había comentado al principio, volviendo a la cota de malla, como pueden ver, una vez rectifico todos los circulitos negros, comienzo a hacer dentro de cada circulito negro un puntito más negro, que eso es lo que vendría siendo la argolla. ¿Y cómo voy a juntar una argolla con la otra? Pues en este caso, al ser detalles tan pequeños, al igual que en la mano, lo estaremos haciendo con puro brillo. Y como pueden ver, pasamos de un boceto lleno de círculos y rayas a un efecto de cota de malla, de protector de malla. Autoseguido iremos por esa misma línea para arriba, dibujando lo que viene siendo esa hombrera. Como pueden ver, en la parte izquierda estoy dando los tonos rojos, pero para la derecha utilizando los mismos que hemos estado utilizando anteriormente para la armadura. Saco los brillos con el borrador eléctrico y repetiremos este proceso hasta completar por completo la armadura, muchachos. Así que los dejo para que disfruten el proceso.
Para esta parte del hombro estaremos dando, primero como siempre, delimitando los detalles más pequeños, y decidí dar un tono, el tono oscuro final, porque en este caso no llevaba degradado, sino que era un tono oscuro, para después pasar a dibujar el resto de los detalles. Seguiremos con esas zonas negras y ya para terminar con este lado del dibujo, terminaré de dibujar la espada y sacarle sus detalles con el bisturí de arte. De esta misma manera continuaremos haciendo toda la parte, por decirlo de alguna manera, posterior de nuestro personaje, pero ahora en vez de ser los tonos grises y negros los protagonistas, lo van a ser los tonos más cálidos, como ya les había dicho, como resultado de la iluminación o el reflejo de la iluminación que tienen atrás. Con esto pasa exactamente igual, muchachos. Utilizaremos los tonos rojos y en aquellas zonas que lleve una sombra más oscura, utilizaremos el gris más oscuro con el que hemos venido dibujando. Para dar el efecto de tela de la ropa que lleva por debajo Yasuke, doy un color base con una regla y el bisturí de arte. Como pueden ver, voy sacando líneas bien finas hasta que consigo esa textura textil que tiene este personaje en esa parte del dibujo. Continúo con la espalda hasta llegar a la parte de la cintura, de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Y llegados ya a lo que viene siendo la parte de la cintura, familia, es exactamente lo mismo. Simplemente lo que van a cambiar son los tonos y su capacidad de ver y replicar los detalles. Así que los dejo con el proceso porque exactamente llegado a este punto, simplemente me queda decir que de aquí en adelante ya es la capacidad de poner en práctica estos conocimientos. Recuerda que si este contenido te está gustando y estos tips y consejos te están sirviendo de ayuda, como no, regálanos tu like, que es bien importante para nosotros y nos ayuda bastante. Para ti es gratis, nada te cuesta, así que danos tu like y suscríbete para futuros videos. Ya llegados al punto del pañuelo con el que Yasuke amarra sus katanas o la mantiene sujeta, me queda por decirles, muchachos, que aquí con estos detalles muy importante, un tip muy importante es que tengan la punta bien afilada. De ahí en adelante solo depende de tener cuidado con cada trazo, porque ya que hemos llegado hasta aquí no queremos arruinar el dibujo. Así que estaré pendiente por si te queda alguna duda, estaré pendiente en los comentarios para ayudarte a resolverla. También déjame saber qué tipo de contenido prefieres ver en el canal y claro que sí, estaremos trabajando en base a ello. Ya casi terminado el dibujo, después de 22 horas dibujando, vamos viendo cuál va siendo el resultado final. Así que aquí los dejo con el magnífico resultado de este dibujo de Yasuke. Y bueno, familia, este es el resultado de todo el proceso desde el inicio hasta el final de este fantástico dibujo. Espero que con estos tips y estos consejos te sirvan para que tú también puedas llevar tus dibujos al siguiente nivel, sobre todo con las técnicas de degradados de color. Gente, no olviden que si les gustó este video, dejen su like y su comentario, a los que estaré pendiente para ver qué ideas proponen para el siguiente video. Muchachos, recuerden que si todavía no dominan a la perfección los degradados, les estaré dejando un videito, que un solo videito les bastará para lograr dominar esta técnica por completo y no vuelvan a pasar trabajos a la hora de fusionar lápices de colores. Así que si todavía no lo has visto, nos vemos en el video.